va a ser muy breve, porque primero es una autora sobradamente conocida y todos los que estáis aquí la conocéis, y simplemente pues voy a recordar algunos hitos, ¿no? Pues es autora de 12 novelas, de más de 15 libros de literatura infantil, de 2 biografías, de varios ensayos. Ha escrito también relatos, guiones cinematográficos y de televisión. En el año 98 ganó el premio Planeta por Pequeñas Infamias. Ha obtenido también el premio Apel Mestre de Literatura Infantil y el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. No hace falta decir que sus novelas se convierten en bestsellers inmediatamente nada más salir a la venta. De hecho, esta novela que presentamos esta tarde y que salió en noviembre de 2020, iba a decir yo que va por la quinta, y Luisa de Pink iba a decir, vaya por la quinta, no, me ha dicho Carmen que ya va por la 7ª edición, lo cual es una gran noticia, y se han traducido algunas de sus obras, como La hija de Cayetana o La cinta roja, a más de 25 idiomas, todo un récord que hacen de Carmen una escritora universal, mundial, y que nos regala esa maravilla que es poder meternos en su mundo y en su historia, y que nos haga pasar unas cuantas horas de buenos ratitos, ¿no? Sobre su trayectoria literaria, sobre su imparable carrera en el mundo de las letras desde hace ya mucho tiempo, y sobre la leyenda de la peregrina hablaremos esta tarde con ella en este encuentro de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Bienvenida, Carmen, y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Buenas tardes a todos, y como decía Ana, muchas gracias por venir a este horario infantil. Para mí es una alegría estar en Málaga, donde tengo gente que quiero mucho y que había estado hace 2 años presentando una novela anterior, y me da mucha alegría volver a ver tantas caras conocidas y amigas. Y nada, cuando quieras charlamos, Ana. Pues, Carmen, lo primero que nos gusta siempre preguntar, y lo asiduos a los encuentros planetarios lo sabrán, es ¿en qué momento o cuándo o cómo supiste que tú querías ser escritora? ¿Cuándo te llama esa vocación de decir, yo me quiero dedicar a escribir y quiero ser escritora? Bueno, lo mío todo se debe a un trauma infantil. Yo siempre digo que le debo en la vida mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Entonces yo era una niña muy acomplejada y muy fea. Para que vean cómo empezó mi andadura en esta vida, pesé 5 kilos y tenía pelos en las orejas, era horrenda, y en el nido me llamaban la madre abadesa. Y además, para colmo, tengo 2 hermanas rubias de ojos verdes que son graciosísimas y cuentan chistes, y yo jamás nadie se reía con un chiste mío, y mis hermanas encima cantaban maravillosamente, y yo así, sí, yo canto como una rana. Bueno, así empezó todo, y como era esa niña tan fea y tan acomplejada, iba a mi cuarto y escribí un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. O sea que si yo hubiera sido de otro modo, a lo mejor no estaba aquí charlando con ustedes. Bueno, comenzaste, si no me equivoco, escribiendo literatura infantil, ¿no? Y sigues manteniendo la escritura de narrativa de literatura infantil. Hemos estado conversando antes y estamos de acuerdo, y supongo que muchísima gente del público, además sé que hay escritoras también de literatura infantil entre los asistentes de hoy, que es muy difícil escribir literatura infantil. Pero me gustaría saber qué te ha enseñado a ti la literatura infantil y qué opinas o qué necesidad ves en la importancia del fomento de la lectura y de inculcar el amor por los libros desde edades muy tempranas. Sí, yo empecé escribiendo para niños precisamente por esto que dice Ana, que creía que era más fácil. Es mentira, escribir para niños es muy difícil. Pero como yo en la vida lo he hecho todo al revés, normalmente la gente empieza estudiando, trabaja y luego se casa, ¿verdad? Bueno, yo empecé casándome. Con 19 años me casé, y ya con 20 y pocos tenía 2 niñas en el mundo. Entonces dije, bueno, Carmencita, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Te vas a dedicar a hacer tartas de manzana y ser madre perfecta, o te gustaría hacer alguna otra cosa? Y entonces dije que sí, que me gustaría hacer otra cosa, pero como había fui a la universidad un mes nada más, no tenía una carrera, y yo me sentía
me hacía falta formación y todos los trabajos que podía hacer, es verdad que hablo bien idiomas, pero en fin, en aquella época con idiomas lo más que podías hacer es secretaria internacional y tampoco era no sé, no me gustaba mucho el plan. Entonces empecé a mirar los anuncios por palabras y había un anuncio que decía, soy escritor y doy clases de escritura creativa. Era una cosa muy novedosa en aquella época, estoy hablando del principio de los años 80, o sea que no existían los talleres literarios como hay ahora. Era un maravilloso escritor argentino que se llamaba Mario Merlino y al que hoy estoy muy agradecida, y entonces fui a su taller. Es verdad que yo no había ido a la universidad, pero siempre he sido una gran lectora, porque mi padre adoraba la literatura y su forma de comunicarse con nosotros era a través de los libros. Y entonces fui a su taller, empecé escribiendo para niños y casi enseguida me dio un premio, lo cual me dio mucho ánimo, y a partir de entonces me he dedicado y ahora vivo del cuento en el más literal sentido de la palabra desde hace muchos años. Qué maravilla. Carmen, nos gusta saber siempre y también nos gusta preguntar cuál es tu metodología de trabajo. En este sentido, nos gusta hacer ver que, bueno, que la idea del escritor romántico, esa que tenemos a veces todo idealizada, de que te sientas en el ordenador o coges una pluma y un tintero y empiezas a escribir, no es tal, sino que detrás de cada obra hay muchísimo trabajo, y más una escritora como tú, en la que tiene en su haber muchísimas novelas de corte histórico, con muchos datos históricos, como veremos con la leyenda de la peregrina. Entonces, nos gustaría conocer un poco cuál es tu metodología a la hora de, cuando tienes una idea, cómo arranca o cómo es ese procedimiento o esa metodología de creación y de dar forma a una novela. Bueno, yo soy muy caótica para todo, menos para escribir, que soy muy ordenada. Y además tengo unos horarios muy fijos. Entonces me levanto, hago una tablita de gimnasia. Lo poco ejercicio que hago es esta tablita de gimnasia que dura 20 minutos, tampoco que sea muy heroico, pero en fin, lo hago todos los días, pase lo que pase. Y después me pongo a escribir y escribo toda la mañana. Y hay veces en que de repente me salen 2 folios y me quedo contentísima, y hay veces que solamente sale un folio y más o menos, y hay veces que no sale absolutamente nada. Y ustedes dirán, esta pobre mujer, qué vida tan horrible, ¿no? Porque si lo maravilloso es escribir 2 folios, pero hay que decir que una cosa es escribir ex novo, o sea, que la primera idea que te viene a la cabeza, y luego hay que reescribir mucho, ¿no? Entonces, si yo consigo escribir del tirón 2 folios, estoy muy contenta porque luego el resto del tiempo lo uso para corregir, para cambiar cosas, escribo un artículo, y así poco a poco, por ejemplo, se fue haciendo la peregrina. Lo empecé justo el día de cumpleaños de mi padre, que es el 25 de junio, y lo terminé el 24 de junio, o sea, justo un año. Es verdad que la pandemia me ayudó mucho, debo decir. Fíjate que es terrible, que bueno, nosotros todos hemos sufrido esta horrible situación, y me imagino que muchos de ustedes habrán perdido a personas queridas y todo lo demás. Yo he tenido la suerte de no pasar por ese trance. He tenido el coronavirus, pero asintomática, o sea que mira, también este bicho ha sido benévolo conmigo, y me regaló muchas horas de trabajo, porque iba atrasadísima con la novela, y esos meses de marzo hasta mayo estuvimos, ¿verdad? Ahí le pude dar un poco fuerte, así que no hay mal que por bien no venga, como se dice. Bueno, Carmen, he citado algunos premios que has ganado a lo largo de tu trayectoria. Los premios son muy importantes a veces, y me gustaría preguntarte, en el año 98 ganas el Planeta con Pequeñas Infamias, casi desde entonces estás vinculada también al jurado del Premio Planeta. Me gustaría saber, en tu carrera profesional, como escritora profesional que eres, ¿qué supuso ese momento de ganar un premio como el Premio Planeta, que tiene tantísimos lectores y tantísima repercusión? Bueno, yo gané el Premio Planeta en el año 98, como tú has dicho,
Y me acuerdo que al poco tiempo me encontré con Vázquez Montalbán, ¿se acuerdan de Vázquez Montalbán, no? Y entonces yo soy muy tímida y Vázquez Montalbán también es muy tímido. Nos encontramos ahí en un pasillo y Vázquez Montalbán mirando para abajo me dijo, ¿qué estás escribiendo, Carmen? Y yo mirando para abajo también le dije, no sé, no se me ocurre nada. Me dijo, escribas lo que escribas, el próximo libro dalo por muerto. Digo, pero qué horror, ¿y por qué me dices eso? Me dice, no, porque después del premio Planeta, que es un premio muy controvertido y muy codiciado, no sé si ustedes saben que el premio Planeta, después del Nobel, es el premio de mayor dotación económica del mundo. Son 600.000 euros, lo cual es mucho dinero. Hacienda se queda gran parte. Bueno, eso es verdad también. Hacienda se queda una tajada importante, pero bueno, es mucho dinero. Entonces me dijo, eso, el próximo libro dalo por muerto. Y dije, ¿pero por qué me dices eso? Me dijo, no, porque después de un premio tan controvertido y tan codiciado, te van a mirar de una manera muy severa. Y el próximo libro que escribas nacerá muerto. Digo, qué horror, ¿y a ti te pasó? Me dijo, sí, yo tardé como 3 libros en remontar esta situación. Entonces yo estuve pensando, digo, bueno, ¿qué hago? Con lo que me ha costado llegar hasta aquí, ahora resulta que tengo que volver a la casilla de salida, como dicen, ¿no? Otra vez empezar a pelear y a no sé cuánto. Se me ocurrió que si en vez de escribir una novela, escribí una biografía, entonces esa mirada tan severa se iba a repartir entre el personaje biografiado y yo. Y entonces un día estaba en el dentista y estamos hablando de hace una temporadita, había esos calendarios que tenían como una hojita con información, ¿no? Tenía como la historia de alguien, ¿no? Y cada día había la historia de una persona. Bueno, y entonces ahí venía la historia de la Bella Otero, y decían que la Bella Otero, que había sido una de las mujeres más ricas y más festejadas de su tiempo, se había retirado a los 40 y tantos años, a los 42 creo que era, y que había muerto a los 94. Y dije, qué barbaridad, pero ¿qué hizo esta mujer toda esa cantidad de años, no? Según el calendario sí que se había retirado para preservar el mito de su belleza, para que nadie la viera envejecer. Entonces yo en ese momento tenía más o menos la misma edad que la Bella Otero y también estaba muy preocupada con el asunto de envejecer. Y entonces dije, bueno, pues mira, voy a elegir este personaje y de paso averiguo qué hizo todos esos años en los que desapareció del mundo. Y es un libro al que le estoy muy agradecida porque lo escribí en un momento muy complicado de mi vida. Yo perdí a mi padre y a mi marido con 2 meses de diferencia. Y justo estaba investigando para escribir La Bella Otero y me ayudó mucho a olvidarme de esa sensación de pobrecita yo y qué horror como esto que me ha pasado, etc. Así que por eso, una vez más, no hay mal que por bien no venga, le debo mucho a ese libro. Sí, la literatura es curativa, la verdad, sí. Que tanto como lectores como escritores. Pues a raíz de lo que acabas de comentar de la Bella Otero, ¿no? Y de esa anécdota tan salvadora, me viene a la mente la idea de que muchas de tus novelas, biografías y demás son de corte histórico, como ya he dicho antes, como por ejemplo La hija de Cayetana o La cinta roja. Partes de un hecho histórico y a partir de ahí novelas. Me gustaría saber, y en La peregrina también pasa igual, a La leyenda de la peregrina pasa lo mismo, ¿cómo es tu proceso de investigación? Es decir, ¿a qué fuentes recurres? ¿Cuál es ese proceso previo a la escritura creativa en la que tienes que documentarte amplísimamente? Y en esta novela, los que no la hayáis leído todavía, lo vais a ver, la amplísima documentación y lo de citas y documentos históricos que se citan y personajes. Y la pregunta del millón, si tienes algún tipo de porcentaje de cuánto pongo de realidad, cuánto pongo de ficción, ¿no? Porque incluso en esta novela, les confieso que yo ha habido veces que he tenido que ir a mirar a internet, menos mal que tenemos internet, porque había cosas que decía, pero ¿esto es real o es ficción? Y ha habido muchas veces en las que me lleva la sorpresa que pensaba que era ficción porque me parecía tan rocambolesco que no podía ser verdad, y sin embargo sí que era un hecho histórico documentado, ¿no? Entonces, bueno, eso, cuéntanos un poco cómo haces esa labor de investigación y de documentación tan ardua y tan bien hecha, ¿no? Para poder dar detalles mínimos. Ahora también hablaremos de los detalles de La leyenda de la peregrina, y cuánto suele repartir entre ficción y realidad.
Bueno, ahora les voy a dar unos trucos de cocina, ¿no? Cómo se cocina una novela, cómo se planea. Bueno, cuando uno escribe una novela histórica, tiene que documentarse muchísimo, pero no solamente desde el punto de vista de la historia con mayúscula, que son las fechas, los datos, todo ese tipo de cosas, sino sobre todo sobre lo que llaman los franceses la petite histoire, que son todas las anécdotas, las curiosidades. Yo ese truco lo aprendí de un escritor inglés que en España no es nada conocido, pero que en el mundo anglosajón está considerado el mejor escritor de biografías que ha existido nunca, se llama James Boswell. Entonces él decía que si uno va a hablar, por ejemplo, de Julio César, es muy importante decir que era calvo, por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Así que tú desde lo anecdótico, desde lo más pequeño, puedes describir muy bien a un personaje, y normalmente son esos pequeños detalles los que convierten un personaje en humano, y es lo que la gente va a recordar y que realmente crea, ¿sabes?, le da carnalidad al personaje. Entonces, bueno, como digo, tienes que investigar muchísimo, aprender un montón, no solamente de historia, sino también de costumbres, de gastronomía, de modas, aprender y luego desaprender. Y dices, bueno, qué horror, y esta pobre mujer, después de haber leído todo eso, ¿qué quiere decir eso de desaprender? Bueno, quiere decir que tienes que quedarte un poco con la espuma de lo que has aprendido, porque si no desaprendes, corres el peligro de aburrir al lector con un montón de datos y de fechas. No sé si a ustedes les ha pasado leer una novela histórica que tienes la sensación que el escritor te dice, ahora te vas a enterar lo mucho que sé, y casi te tumba a base de una cantidad de cosas que no te interesa. Yo qué sé, como las partes de un revólver. Bueno, pues es que no es muy necesario saber las partes de un revólver, ¿no? O qué pasó 15 días antes de la batalla de Waterloo. No, cuénteme la batalla de Waterloo, pero no empiece de 15 meses antes porque me va a aburrir muchísimo. Entonces, hay que quedarse con la espuma de las cosas. Luego hay que prestar mucha atención al lenguaje. Una de las dificultades que encontré en este libro, que les tengo que explicar un poco a los que no lo conocen todavía, por qué se me ocurrió escribirlo. ¿Te cuento, no? La siguiente pregunta. ¿Sí? Siguiente pregunta. Ah, pero no se lo puedo contar ahora. Bueno, si quieres, sí. Adelantamos una pregunta. Bueno. La apuntas en el prólogo, pero te iba a preguntar por ello. Bueno, porque yo... Cuando muere alguien en la familia, sobre todo si es alguien de una generación que se extingue, digamos, ¿no? Pues en mi caso fue cuando murió mi madre, ¿no? Papá ya había muerto y murió mamá, y siempre que esto ocurre dices, ¿por qué no le habré preguntado tal cosa? O me hubiera encantado que me contara, yo qué sé, la vida de mis abuelos, o ese secreto familiar horrible que sé que anda por ahí y que nunca quiso mencionar. Entonces, esa cantidad de preguntas que se quedan flotando cuando alguien muere. Mamá dejó un anillo de zafiros que siempre contaba que su abuela lo había usado, esa misma piedra había sido un broche, y que su bisabuela lo tenía como un colgante, ¿no? Entonces yo dije, si los objetos hablasen, ahora que no está mamá, si este anillo me pudiera contar todos esos secretos y todas esas historias increíbles, qué suerte sería. Y un momento dado pensé escribir una novela sobre este anillo, pero luego me di cuenta que el anillo tampoco iba a contar mucho, 2 generaciones y, en fin, una familia que tampoco había tenido así ninguna cosa extraordinaria. Así que volví a pensar y dije, bueno, voy a buscar un objeto que pueda hacer cumplir esta función. Entonces me acordé de que la peregrina llevaba años haciéndome guiños y yo no me enteraba. Iba a un museo y la veía, si tú vas al Prado, la peregrina está en 6 o 7 retratos de personas de muy distintas generaciones. O sea, que a lo mejor entre un personaje y otro hay 100 años y la peregrina siempre está ahí. O lees El Quijote y habla de la peregrina. Lees El Conde de Montecristo y habla de la peregrina. O sea, que es una piedra, o mejor dicho, un objeto, una joya que ha estado en muchos sitios y que ha conocido muchos personajes. Entonces dije, bueno, ya está, voy a convertir a la peregrina en mi protagonista. La próxima dificultad que se me planteó es cómo cuento esta historia, porque las perlas no hablan, ¿verdad? Entonces
Yo sabía que existía un libro, que lo hemos estado comentando contigo, ¿verdad?, que se llama El escarabajo de Mujica Lainez, que es la historia de un objeto también, en este caso es un escarabajo de lapislázuli que le regalan a Nefertiti, y al morir Nefertiti queda en la tumba, vienen unos ladrones de tumbas y le roban, y entonces después está en momentos históricos muy señalados. Yo que sé, está cuando Jesús dice el sermón de la montaña, y después está en el asesinato de Julio César, y después está en la corte mítica del rey Arturo y la reina Ginebra. Entonces es la andadura de este escarabajo que va cambiando de mano en mano hasta llegar al presente. Bueno, entonces me leí el escarabajo de Mujica Lainez, que está contado en primera persona desde el punto de vista del escarabajo, y dije, no me sirve, es que esto no funciona. Tengo que buscar otro método para contar la historia. Entonces al final dije, bueno, la protagonista evidentemente va a ser la perla, pero voy a hacer capítulos con cada uno de sus dueños, porque esta perla tiene un recorrido que va desde el esclavo que la pesca en Panamá en 1679, inmediatamente, como era un objeto tan extraordinario, se le regala al hombre más importante del mundo en ese momento, que es Felipe II, permanece en la casa de Austria mientras los Austrias son la dinastía dominante, caen los Austrias, llegan los Borbones y lo tienen los Borbones hasta que cae también esta dinastía, y luego llega Napoleón y está en la familia de Bonaparte, y después se va a la reina de Inglaterra, al imperio británico, y de ahí salta al imperio mítico que es Hollywood. Entonces, bueno, esta andadura larguísima, ¿cómo me la planteo? Y como habéis visto los que ya habéis leído el libro, cada capítulo es uno de los dueños. Entonces empieza con el esclavo y después pasamos a Felipe II, y así vamos a ver hasta que acabamos en Elizabeth Taylor. Bueno, has contestado en parte algunas de las preguntas que tenía, pero a mí me gustaría hacer una reflexión llegado a este punto, y es que la leyenda de la peregrina yo la concibo, en mi opinión como lectora, como una novela de novelas. Es una novela que abarca, como bien ha dicho Carmen, casi 5 siglos, desde que la encuentran en Panamá o la recoge el esclavo en Panamá hasta el 2002, en la época actual prácticamente, y por sus páginas pasea pues, gente tan conocida pues, como todos los reyes de la Casa de Austria, de los Borbones, pasando por Velázquez, por Goya, por Godoy. Es decir, tenemos una galería de personajes riquísima. Luego, además, la novela encierra diferentes géneros: historia de amor, intriga, memorias, confesiones. Es decir, es una novela de novelas en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, suma diferentes técnicas narrativas, lenguajes. Eso lo he comentado antes a Carmen, creo que es una delicia. Y los que no hayáis leído todavía la novela y os vayáis a meter en su historia, por favor, apreciar ese encaje lingüístico que hace Carmen para ir depurando a lo largo de los siglos el lenguaje, ir acercándose a la actual. Evidentemente se entiende perfectamente toda la novela, pero el léxico, el vocabulario, ¿no? Esa es una de las preguntas que quería hacerte. Entonces, les animo muchísimo porque es muy entretenida. En cada capítulo, cada parte, hay un salto y cambia. Mi experiencia de lectura ha sido que no podía dejar de leer un capítulo. O sea, podía dejar de leer cuando acababa el capítulo, porque luego entrabas en otro y entrabas en otra época que tiene sus guiños a las épocas anteriores, y la perla es lo que da cohesión y unidad a toda la novela, pero es de una riqueza maravillosa, y es impresionante ver como en el mismo libro tienes a Velázquez y 3 capítulos o 4 más adelante está Goya, y hay ese diálogo lingüístico y cultural, que creo que es fundamental, el diálogo cultural que va haciendo histórico y cultural que va haciendo la novela. Entonces veo que entraña una gran complejidad, y quería preguntarte qué ha sido lo más complejo para ti a la hora de escribir esta novela, que como digo, y no me equivoco, porque eso hay novelas incluso de intriga, bandoleros. Es que creo que todos los escenarios posibles que podamos imaginar están metidos en esta novela con una cohesión impresionante, porque podía haber caído en que no tuviera nada que ver una cosa con otra, pero está bien hilado y muy fino, esas costuras que no se ven,
que son las que plantea la mano de Carmen Posada a la hora de redactar. ¿Qué ha sido lo más complejo de esta novela de novelas? Mira, lo más difícil, el reto era que el lector saliera aprendiendo historia, pero que no le contara lo que se ha contado 20.000 veces. Entonces, si estamos en el capítulo de Felipe II, no les voy a contar lo de Lepanto y lo del Escorial, porque eso ya lo leyeron en el colegio. Yo lo que quería es que tuvieran la sensación de estar mirando por el ojo de la cerradura cómo era Felipe II en pantuflas. Esa era un poco la idea. Entonces, esto entraña la dificultad de que puedes basarte en la historia, pero tienes que encontrar capítulos interesantes y distintos, no contar lo que se ha contado 20.000 veces. Bueno, entonces yo me enfrento con el capítulo de Felipe II y entonces me digo, bueno, Carmencita, ¿qué es lo que más te llama la atención de todo lo que has leído? Y bueno, pues lo que más me llamó la atención es pensar que Felipe II, que era el hombre más poderoso de la Tierra en ese momento, se le habían muerto 4 mujeres y una montonera de hijos. Y dije, qué barbaridad, si realmente, ¿cómo sería la mortandad en esa época para que el rey y la persona, bueno, que podía tener todas las posibilidades de médicos y de ayudantes y me da igual, de gente que pudiera velar por su salud, tenía esta cantidad de muerte a su alrededor? Entonces dije, bueno, quiero que este capítulo, porque todos los objetivos que yo tenía es que cada capítulo estuviera narrado por alguien que de alguna manera representara cómo era esa época. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer alguien del mundo de la medicina. Lo primero que pensé es un médico, pero esto ya está muy visto, ¿no? Ya todos hemos leído Sino el egipcio y el médico de Noah Gordon, no sé, esto está muy repetido. Entonces seguí pensando y dije, bueno, pues voy a ser un vendedor de sanguijuelas, porque los vendedores de sanguijuelas, ya saben, en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas. O sea, te dolía una muela, te ponían una sanguijuela, y tenías fiebre, te ponían una sanguijuela. Muchas veces te mandaban al otro barrio con este sistema. Pero bueno, entonces elegí un vendedor de sanguijuelas para que contara esa historia. Y cada capítulo, cada personaje tiene un narrador que encarna, como digo, esa época. Entonces, después, en la época de Felipe III, es una monja que oculta un horrible pecado y que tiene que purgar por él. Y en la época de Felipe IV, elegí un personaje de las Meninas. A mí siempre me había fascinado mucho la historia de lo que llaman las gentes de placer, que son los bufones y los enanos y, bueno, una cantidad de personas contrahechas que tenían los Austrias y en concreto Felipe IV, que además, curiosamente, yo pensé que los tenían para reírse de ellos y para mofarse. No, es que eran gente importantísima en la corte. Hasta el punto de que el rey les permitía ir cubiertos delante de él. Ya saben que uno no podía estar con el sombrero puesto delante del rey, y a los llamados hombres de placer se les permitía. El rey los llamaba mi primo y cosas por el estilo. Las infantas las adoraban. O sea, era una relación muy, muy estrecha y muy curiosa con estos pequeños seres, en principio muy desfavorecidos, pero que, bueno, tenían esa virtud. Entonces, mirando las Meninas, si ustedes recuerdan, están la infanta, y luego están las Meninas, y luego está Velázquez, y después está María Bola, que también es una enana, que está vestida de menina, y luego en el lado de aquí, justo a esta esquina, hay un niñito que parece un niño monísimo de 6 o 7 años, con el pelo largo, y que está jugando con un perro. Bueno, ni es un niño ni tiene 7 años, es un señor que se llamaba Nicolás Pertusato, y que era un enano perfecto, porque ya saben que la gente que tiene este problema, pues muchas veces tiene la cabeza grande, las manos desproporcionadas. Él era como un niño perfecto y maravilloso y guapísimo. Entonces dije, bueno, ya está, este va a ser mi narrador, Nicolásito Pertusato. Y tú me habías preguntado antes sobre el lenguaje. Les cuento cómo hice el lenguaje. Bueno, el lenguaje, cuando uno escribe este tipo de novela, el reto es que el lenguaje que se utiliza, que cada personaje utiliza, tiene que ser adecuado a ese momento y a ese personaje. Entonces, por ejemplo, no habla igual la gente en el siglo XVI que en el XVII, en el XVIII. Bueno, entonces yo lo que hice fue
mientras escribía los primeros capítulos, la época de los Austrias, leía todo el tiempo el Quijote. No para copiar a Cervantes, cosa imposible por otro lado, sino para que se me quedara en el oído cómo hablaba la gente, cómo construía las frases, las palabras que usaba. Luego, no puedes escribir como en aquella época porque es muy farragoso para leer, o sea, no puedes copiar exactamente la forma de escribir de Cervantes ni utilizar todas las palabras que él usa. Tienen que haber palabras que se entiendan, por ejemplo. Nosotros ahora a los niños que acaban de nacer los llamamos bebés, ¿no? Es un bebé. Bueno, en aquella época esa palabra no existía, es un galicismo que viene del francés, que entra muy tardíamente en el lenguaje español. En la época de Cervantes, los bebés, los niños recién nacidos eran criaturas. Entonces tú pones esa palabra que todo el mundo entiende y que te da el sentido de la época. Porque mucha gente no se va a dar cuenta de ese truco, pero lo que sí se van a dar cuenta es que si pones bebé es que le va a chirriar. Y si un libro chirría es un desastre porque ya no te crees nada. Así que el lenguaje hay que prestar mucha atención. Sí, cuando lo lean, bueno, yo es que inevitablemente leo con un lápiz en la mano, pero es verdad que ibas señalando con círculos las palabras que entendían, pero que eran extrañas, ¿no?, para el uso común y una riqueza impresionante. Como bien ha dicho Carmen, la novela, cada capítulo está narrado por un personaje, que suele ser un personaje marginal, no es en sí el protagonista, no son los reyes, pero que te dan también esa perspectiva para poder contar la vida cotidiana. Y se aprende muchísimo de la vida cotidiana y volvemos a comprobar que los reyes tienen una extravagancia, como han tenido siempre, una extravagancia a lo largo de la historia, que por eso nos explicamos ahora muchas cosas, ¿no? Entonces, yo quería comentarte que mis episodios favoritos, ya los comparto con todos vosotros, mi episodio favorito me lo he pasado muy bien, pero especialmente en el capítulo 4, que es el de Felipe IV con Velázquez, y en el capítulo 8, que es Carlos IV con Goya. Me lo he pasado muy bien. Si lo leen, acuérdense de mí en el 4 y en el 8. Aunque todos tienen su aquel, y como ya digo, cada uno te mete en una época y en un contexto que de verdad sientes que lo estás viviendo en ese momento. Quizá a lo mejor porque yo hubiera querido ser una menina, así, me hubiera gustado, a lo mejor en otra vida fui una menina. Tienes cara de menina, y el pelo lo tienes. Es importantísimo el pelo, sí. Bueno, quería preguntarte, yo creo que son dos predilectos. ¿Tú tienes algún capítulo predilecto, algún capítulo que te lo hayas pasado muy bien escribiendo, lo que sea uno de tus favoritos, que sea tu debilidad? Que no es como lo dijo, mira, pero bueno. Es gracioso que hayas hecho esos dos capítulos, porque el capítulo que más me divirtió escribir fue el de Nicolásito Pertusato, que es este que estamos hablando, el capítulo 4 de Felipe IV y las Meninas, y me divertí muchísimo porque todo lo que se cuenta, y es verdad, este Nicolásito Pertusato existió, venía con la reina Mariana de Austria, que era muy fea, se había casado con Felipe IV, que era un playboy de la época, o sea, no dejó títere con cabeza. Él no era muy guapo, desde luego, pero qué barbaridad, siendo rey tienes mucho más sex appeal, y tenía novias por un tubo. Entonces, esta pobre chica, que era feísima, llega a España pensando que se va a casar con Baltasar Carlos. Baltasar Carlos es el niñito que lo habrán visto en el cuadro maravilloso de Velázquez, que está subido en un caballo, y Mariana de Austria pensaba que se iba a casar con este chico, pero lamentablemente él murió y su padre, que necesitaba urgentemente volverse a casar porque no tenía heredero, se casa con Mariana de Austria. Y en ese cortejo llega Nicolásito Pertusato, que es de una familia muy bien italiana y que es un esteta. Él había tenido un preceptor que había trabajado con Miguel Ángel y entonces le gustaba mucho el arte y tal y cual. Y una de las cosas que se propone es convertir a la reina en una mujer guapa, lo cual tiene mucho mérito porque era horrible, digo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues decide que va a poner de moda una ropa tan extravagante que nadie se va a fijar en la cara de la reina. Y la reina sigue siendo horrible, pero si ustedes ven los cuadros de Mariana de Austria, son espectaculares.
espectaculares. Y todo gracias a este enano que cuando tú lo veías parecía un niño de 6 años. Entonces, ese me encantó, me gustó mucho escribir. Y el otro capítulo que a ti te gustó mucho, se me atragantó de la manera más espantosa, es el que más me costó escribir. Pues hay un dominio del monólogo interior y de lo que es el flujo de conciencia que es maravilloso. O sea, cómo eres capaz de meterte en la mente de Goya, ¿no? Y de lo que pasaba por su mente. Pues, que no es fácil. Pues me costó horrores y lo tuve que reescribir 20.000 veces. Yo creo que es, bueno, estamos hablando del capítulo de Goya, en el que él habla de la corte de Carlos IV y la época de Godoy y la gran catástrofe que llega a un momento dado que tanto el rey Carlos IV como su hijo Felipe, el príncipe Fernando, se van los dos, abandonan el trono y se van a rendirle pleitesía a Napoleón, que está en Endaya. Son una historia que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Dos reyes que se van a arrodillarse delante de un general corso que ha conquistado el mundo. Y entonces yo quería contar esa historia desde el punto de vista de Goya, porque Goya se cuenta que el día de los fusilamientos, o sea, estamos en el 2 de mayo, ¿no? Famoso, que llegan los franceses, el pueblo se alza contra los franceses y Murat, que es el que manda las tropas, al día siguiente fusila una cantidad de gente en la montaña del Príncipe Pío, y no solamente lo fusila, sino que lo más agraviante de todo es que no permite que los entierren, y entonces están estos cuerpos encima de ahí a la intemperie para que se lo coman las ratas y que se lo coman las alimañas. Y Goya, que como ustedes saben le encantaba tomar apuntes al natural, y de repente tomaba un apunte de cómo mataban a fulanito con garrote vil, o yo qué sé, o las brujas de no sé dónde, pues se va a tomar apuntes de esta situación terrorífica. Entonces quería que estando en esa situación, Goya hablara, por un lado, de cómo había sido la corte de Carlos IV, que es lo que él retrata en ese maravilloso cuadro, ¿verdad?, que está toda la familia, y por otro, que contara en qué se había convertido España, o sea, el esplendor y el ocaso. Entonces empiezo a escribir, y esto también lo cuento para alguno de ustedes que quiera ser escritor. Cuando tú notas aquí, o sea, en la tripa, que algo no funciona, es que es un desastre. O sea, no, los libros, igual que otras tantas cosas en la vida, no hay que medirlas ni con la cabeza ni con el corazón, sino con el estómago. Cuando tú notas que aquí esto no marcha, es que no marcha. Bueno, entonces a mí se me había atragantado ese capítulo, no había manera humana. Digo, ¿pero qué me pasa? Lo reescribía, hasta que me di cuenta de cuál era el problema. Y es que yo la historia de Cayetana de Alba y Goya ya la había escrito en La hija de Cayetana. Entonces tenía miedo de estarme autoplagiando, y como no me quería autoplagiar, escribía unas cosas que no tenían ningún sentido. Entonces, cuando me di cuenta de cuál era el problema, ahí pude arreglarlo, y me hace mucha ilusión saber que te gustó, porque me costó horrores, casi me mata. Mucho, además, lo que comentas, que te daba miedo lo de autoplagiarte, creo que no, creo que lo que da es solidez a tu obra narrativa, porque hay referencias a obras anteriores, también se habla de La Bella Otero, se hace una referencia, o a La hija de Cayetana. Entonces creo que eso da todavía más solidez a lo que es tu obra narrativa en general, ¿no? Y bueno, como va apremiando el tiempo y yo he sido puntual y he dicho que vamos a dejar tiempo para que pueda firmar, voy a acabar. Tenía otra pregunta, pero he pensado que voy a desvelar algo y no quiero desvelar nada de la novela, porque la tenéis que leer, porque es maravillosa y vais a disfrutar muchísimo. Sí que quiero acabar preguntándote lo que también preguntamos casi siempre a los autores que pasan por aquí. ¿Puedes adelantarnos algo? ¿Tienes algún proyecto ya en mente? ¿Puedes adelantarnos algo? ¿Qué nos va a esperar de Carmen Posadas en el futuro? ¿Tienes algo ya cociéndose? Bueno, tengo como 2 o 3 ideitas por ahí que las estoy como regando a ver cuál germina, pero todavía no sé muy bien. El proceso consiste en que voy leyendo muchas cosas distintas, hasta que de repente veo algo que tiene un potencial, ¿no? Y entonces esas son mis plantitas, pero de momento son muy pequeñas, o sea que no te puedo decir nada, ¿no? A lo mejor se malogran.
Bueno, pues sí que quiero también hacer otro comentario, que no me quería quedar en el tintero. Bueno, esta novela tú has comentado que la escribiste, es parte de ella durante la pandemia, y hay una alusión cuando hablas de Carlos III, justo en la página 234, que tengo aquí anotado, que hablas del virus de la viruela, de la pandemia de la viruela, y de intentos por inocular el virus de manera muy... un poco asquerosa. Bueno, leanlo. Y mi pregunta es, una vez que has hecho este recorrido, nos has llevado por este recorrido de 5 siglos, o de casi 5 siglos, y haciendo alusión al virus de la pandemia de la viruela, que fue otra de las grandes pandemias que asoló Europa, ¿tú crees que la historia es cíclica? ¿Crees que se repiten ciertos hitos, ¿Hemos aprendido algo? Porque también cuando leemos la novela a veces te preguntan, ¿hemos aprendido algo después de ver ciertos comportamientos, ciertas cuestiones que a día de hoy pues se siguen repitiendo? Bueno, yo no creo que la historia sea cíclica. Lo que sí creo es que el ser humano se comporta igual a lo largo de los siglos. Yo cuando leí el capítulo de Carlos III, como yo nunca tengo ni idea de lo que va a pasar en mis libros, porque soy como la primera lectora, la más sorprendida de todo lo que hago, y no sé de qué tratan ni nada, y además en este libro era todavía más complicado, porque tenía que empezar de cero en cada historia, ¿no? Y siempre tenía que elegir, bueno, quién va a ser mi narrador en la época de Carlos III. Y entonces ya había utilizado criados, había utilizado enanos, había utilizado criadores de sanguijuelas, monjas. Digo, bueno, y ahora, y en esta época, ¿quién demonios elijo? No se me ocurre nada. Y esta parte está escrita en pandemia, justamente, ¿no? Yo recordaba de la hija de Cayetana que Carlos III siempre decía que su gran dolor en la vida era que su hijo Gabriel, que era más pequeño que Carlos, el futuro Carlos IV, no hubiera sido el mayor porque hubiera sido un grandísimo rey. Pero claro, como era menor, pues el rey fue Carlos IV, que lo único que le gustaba era armar y desarmar relojes y tocar el violonchelo horriblemente mal. Entonces él siempre decía que este infante hubiera sido un gran rey, y sabía también que era un hombre enormemente ilustrado, traductor del latín, había traducido a Cicerón y a Cotulio y no sé cuánto, y además tocaba el violonchelo y se carteaba con todos los grandes ilustrados de la época, etcétera, etcétera. Y a pesar de ser ese gran ilustrado, había muerto porque no se había querido vacunar contra la viruela. Entonces, bueno, entre que estábamos en pandemia y yo recordaba esto, digo, bueno, pues ya sé, va a ser el que va a contar la historia de la corte de Carlos IV, mejor dicho, de Carlos III, va a ser el infante Gabriel. Y entonces volví a leer su historia, y él estaba enamoradísimo de su mujer, adoraba a su mujer, que se llamaba Mariana, que es una de las dificultades de este libro. Yo les he puesto, en cada capítulo les he puesto el nombre de todos los reyes y el nombre de todos los hijos, porque Marianas hay como 700, o sea, es un infierno, o se llamaba María, o se llamaba Ana, o se llamaba Mariana. Bueno, pues otra Mariana era la mujer del infante Gabriel. Entonces, la historia es que ellos se adoraban, habían tenido un niño que había muerto y estaban encantados porque Mariana estaba otra vez embarazada y había tenido un bebé, y había nacido otro chico. Y entonces en eso llega la gran pandemia de viruela. Y se contaba en aquella época que las perlas protegían de la viruela, igual que se cuentan ahora tantas cosas, ya sabes, que de repente se inventan cosas absurdas. Bueno, pues en aquella época la historia era que las perlas protegían de la viruela. Por eso iba
la futura reina de España, María Luisa de Parma, mujer de Carlos IV, siempre iba con la peregrina porque pensaba que la peregrina, al ser una perla tan extraordinaria, pues protegía el doble, ¿no? Incluso le había hecho un anillo que ponía "Yo soy la peregrina", o sea, iba a la peregrina con un anillo puesto así de oro para que se enteraran bien que era ese. Entonces decía que ella le había protegido, la perla le había protegido de contraer la viruela porque una de sus modistas lo tenía, le había estado estornudando encima todo el tiempo y no se había enfermado. Entonces de repente la mujer de Gabriel, esta Mariana, que acaba de tener un bebé, se da cuenta que el niño tiene viruela. Y entonces, como se le había muerto el hijo anterior, ella decide que va a cuidar a ese niño y, por supuesto, contrae la viruela también. Bueno, les estoy contando toda la historia, estoy haciendo un spoiler espantoso. ¡Qué horror! No cuento más. Pero bueno, que ese capítulo me gustó mucho. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí para que pueda firmar algún ejemplar a los asistentes y gracias de verdad, de corazón, a todos vosotros. Pronto anunciaremos los nuevos autores que vendrán en el mes de marzo y gracias por estar aquí, seguir a nuestro lado y acompañarnos esta tarde con la maravillosa Carmen Posada y lean la novela que les va a gustar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Esta.